Señor, gracias por este tiempo tan precioso. No quisiéramos salir de ahí nunca, Señor. En tu presencia, en medio de la adoración, de la alabanza, prorrumpiendo en alabanza como hemos escuchado en tu palabra. Señor, gracias, Dios mío, porque hemos podido expresarte nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra gratitud a ti por todo lo que eres, lo que haces, tu fidelidad con nosotros. Gracias. Ahora queremos que tú nos hables a nosotros, Señor, que abras nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra, palabra tuya, Señor, a través de los instrumentos que tú usas, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad, vulnerabilidad, Dios mío, que servimos para poca cosa si no obras tú a través de nosotros y en nosotros, Señor. Por eso, Padre, háblanos y enciende en fuego santo esta palabra para que podamos recibirla, para que podamos retenerla, para que podamos aplicarla y transmitirla también a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. El Señor os bendiga. Y doy gracias al Señor nuevamente por permitirme estar aquí entre vosotros en esta mañana, sabiendo que aunque faltan muchos hermanos, pues el lugar está lleno y eso es señal de que Dios está haciendo una obra preciosa entre vosotros y a través de vosotros en esta ciudad de Elche. La verdad es que estaba muy tocado en el tiempo de adoración. El Señor nos ha ministrado, por lo menos a mí muchísimo, y doy gracias a los hermanos que se han dejado usar y se dejan usar cada vez que se ponen para poder guiarnos para que todos juntos adoremos al que vive y al que reina por los siglos. Al leer ese texto, ese salmo, me llamó poderosamente la atención el último versículo que usa ese término prorrumpir. Y ese prorrumpir en alabanza me recordaba, si habéis estado en el nacimiento del río Mundo, fijaos, nosotros hemos estado 10 años en Albacete y confieso que no he ido todavía. 10 años de pastor en Albacete y no he visto el nacimiento del mundo. A cualquiera que se lo diga, bueno, pues así ha sido. Hemos ido a un montón de lugares, pero no. Pero los que han visto ese momento, ¿verdad?, donde está esperándose a que a través de ese hueco salga el agua y pegue un zumbido, eso es prorrumpir, literalmente. Eso significa prorrumpir. Es decir, cuando estamos alabando al Señor y nos dice prorrumpir en alabanza, es eso. El Señor está expectante a que su pueblo le dé un gloria y una alabanza poderosa para que el infierno tiemble en el nombre de Jesús, hermanos. Porque el infierno no soporta la alabanza del pueblo de Dios. Es un arma poderosa que Dios ha dado a la Iglesia. Así que hermanos, alabemos, adoremos al Señor como Él es digno, como Él es digno de ser alabado. Estaba pensando en esta semana, amados hermanos, en un texto y en un mensaje que a mí me tocó tanto, y ese texto, y le he dado tantas vueltas y lo he predicado. Y tiene tantos giros y tanta riqueza que quería compartirlos en esta mañana con todos vosotros, amados hermanos. Porque Dios nos está hablando, creo que a todos los creyentes, a la Iglesia en general, acerca de los tiempos peligrosos, difíciles que vivimos, que no es algo nuevo y ya parece que sea un tópico que lo digamos. Pero es verdad que muchas de las cosas que acontecen es como que están mermando no solamente nuestras fuerzas, porque estamos en este mundo, porque vivimos en una sociedad y tenemos los mismos problemas y crisis que atravesan todas las personas, ¿no? Es verdad que tenemos al Señor y con Él hemos atravesado y atravesaremos todo lo difícil que pueda venir, porque Él es nuestro ayudador y nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Nunca. Es verdad. Pero hay algo sobre lo cual el Señor nos advierte en los últimos tiempos. Judas,
que llamó algún autor los hechos de los apóstatas a la epístola de Judas, nos advierte. Es una epístola inmediatamente antes del Apocalipsis, pero y muy corta, muy breve. Tiene algunos textos un poco difíciles porque hacen mención a algunos libros del Antiguo Testamento que no tenemos, o historias que se hablan acerca de Moisés y cómo él no se encuentra su tumba y cómo el Señor lo hizo y se lo llevó, ¿no? Y bueno, no entró en la tierra prometida, como sabemos, ¿no? Pero bueno, habla de ese texto y hay algunas cosas que pareciera difíciles de interpretar, pero hay una cosa muy clara en el versículo 3. Os ruego, amados hermanos, que peleéis ardientemente por vuestra venga, a ver quién lo encuentra. ¿Por vuestra qué? Fe. Por vuestra fe. Y al final de ese único capítulo habla acerca de la fe, de la fe, de aferrarse fuertemente a la fe por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a ir al texto de Lucas en el capítulo 8, versículos 22 al 25. Si Judas, el versículo 3 y el versículo 20 hablan de la fe, de aferrarnos fuertemente a la fe en medio de la apostasía, por eso algunos llamaron a Judas los hechos de los apóstatas, porque se habla de la apostasía, se habla de los últimos tiempos, pues antes de leer este texto podíamos mencionar al propio Jesús, que narra una parábola en el capítulo 18, y es para pensárselo bien lo que dice en el versículo 8, el último versículo de la parábola del juez injusto y de aquella mujer, ¿verdad?, que le hace clemencia y le pide clemencia y le pide y le pide y le ruega que le haga justicia de su adversario, y aquel ya harto le dice: mira, por la insistencia, porque me es molesta esta mujer, mira, le haré justicia. Y dice: ¿acaso no hará el Señor justicia de sus escogidos, de sus hijos, que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche. Es decir, que estamos vigilantes, que estamos orando, que no dormimos, sino que estamos pidiendo ayuda y socorro al Señor día y noche. Es decir, todo el tiempo, lo que viene a decir, constantemente. No quiere decir que no durmamos, sino constantemente en nuestro andar diario, insistentemente. ¿No les hará justicia cuando clamen? Ahora, dice el versículo 8, mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta muy difícil. ¿Cómo no va a encontrar fe en la tierra? Lo damos por sentados, los creyentes. Bueno, a causa de la maldad, ¿qué se enfriará? El amor. Y nos está advirtiendo a todos, amados hermanos. Porque vivimos una incertidumbre, porque al leer este pasaje, en esta semana nuevamente, prepararme para compartir con vosotros la palabra, me fijé en dos cosas, en dos textos, en dos frases. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Mateo dice: pasemos a la otra orilla, vamos a otro lugar. Y él estaba cansado porque estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, estaba liberando, estaba atendiendo, estaba ministrando, y él estaba cansado. Pero él dice: pasemos al otro lado, y como nos dirá los textos que vienen después de este texto, que no vamos a entrar, lo que iban es a tierra de Gadarenos, porque allí había que liberar a un muchacho con un espíritu y había que pelear fuertemente, porque aquellos cerdos, ¿verdad?, que era la ganancia de algunos de los ganaderos de la zona, pues también tuvieron que echarlo de aquel lugar. No era fácil lo que le esperaba a la otra orilla
del lago. Pero Jesús dijo, pasemos al otro lago. Y en esto estaba yo pensando, pasemos a septiembre. ¿Por qué será que nadie quiere que venga septiembre este año? Todos la ilusión, bueno, venga, que si la depresión vacacional, que si la depresión no sé qué, si bueno, la vuelta al cole, la rutina, y nadie quiere que se acaben ni las vacaciones este año. Damos gracias, como alguien de vosotros oró, dando gracias porque hemos podido disfrutar de vacaciones, pero parece que todo lo que se nos viene encima es tiniebla, sombra, como que la luz, valga la redundancia en él, se nos apaga, como que el gas se nos acaba a nosotros también y nos vamos apagando y tenemos incertidumbre y miedo. ¿Qué pasará? Bueno, es como si el Señor, contextualizando, diría, entró una barca con nosotros y dijo a la iglesia de Elche, en el año 2019, mes de enero o febrero, no 14 de marzo, pasemos al otro lado, que la que viene es buena. Y nos dice, va a venir una pandemia, para lo cual nadie está preparado. Oh, yo me quedo aquí en la orilla, no, yo allá. Pero Señor, pasemos al otro lado de la pandemia, porque yo estoy en medio de la dificultad controlando todo. Pasemos al otro lado de septiembre, pasemos al otro lado de esta guerra, de este conflicto, de esta invasión tan dolorosa, tan traumática, que está trayendo tanto dolor, no solamente a ese país de Ucrania, sino que está poniendo en jaque al mundo entero, porque todo está globalizado. Por lo tanto, amados hermanos, si yo no puedo encender una cerilla, en otros sitios, vamos, ni encuentran, ni saben dónde está la luz ni el gas. Y si nosotros tenemos que taparnos con una manta, otros no tienen ni nada para cómo quitarse el frío en el mes de invierno. Quiere decir, amados hermanos, que son tiempos inciertos, son tiempos donde no controlamos las cosas, donde además de todo esto, amados hermanos, pues vivimos en un mundo donde las tendencias, como creo que os dije la última vez que estuve aquí, ¿verdad? Pues tenemos que ser conscientes de que las tendencias del mundo de hoy es hacia el pluralismo de ideas. Ser plural no es ser diverso. Pluralismo es que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad? Pues tiene su alternativa y todas las alternativas son válidas, todas las alternativas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, todo lo que a ti te parezca es válido, todo vale. Si esto es amarillo y tú dices que es negro y dice que es rojo y te convence y lo publicas en redes sociales, esta camisa, amados hermanos, es negra y la gente se lo cree. Se lo cree. ¿Por qué tengo yo que decir que es amarilla? Eso es una opinión tuya. Es negra. Además, la vemos aquí 7 millones de personas negra. Por lo tanto, habrá personas que se lo crean y sigan esa idea de que es negro, porque lo digo yo. Materialismo exacerbado. Obsesión por tener. La felicidad depende de lo que tú tengas, el estatus. Es lo que se premia. Juan 14,6 dice que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida que no sea Jesús. Y tenemos que creerlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, sí hay verdades absolutas. Y es la verdad del Evangelio. Es absoluto, sí y amén. Lo diga quien lo diga. Diga lo contrario, quiero decir. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo tanto, hay un camino de salvación y es Jesús. Y lo tenemos que creer. Y lo tenemos que defender. Y tenemos que seguir creyéndole a Él, amados hermanos. Aunque digan lo contrario. Mateo 6. Mirad los lirios, mirad las aves.
Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y nunca nos ha faltado ni nos faltará. Más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que necesitamos se nos darán por añadidura. Que necesitamos, en el contexto, si lo leemos bien, el contexto no es... Y todas las cosas que se nos apetezca, se nos da... No. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que son necesarias, el alimento, el vestido, el pan del cada día, no serán añadidas, se nos darán. Un relativismo ético impresionante, crisis moral, no hay valores absolutos, todo es relativo, todo es relativo. Un narcisismo que no, un culto al yo, un excesivo amor hacia uno mismo, un individualismo, bueno, que se ve en las redes sociales, ese narcisismo en el postureo y todo lo que estamos viendo, y primero yo, luego yo, y lo importante soy yo, mi imagen, la imagen, lo que yo quiero proyectar en redes sociales, en las que sea, mi imagen, y si yo no doy la talla de esa imagen, voy a esta estética, y aunque me desgracie en la vida, voy a pagar lo que sea porque me retoquen, porque yo quiero ser, quiero ser una youtuber, una influencer, quiero ser, que está de moda. Yo recuerdo que hace poquito tiempo, tú le preguntabas a mi hijo, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista. Y a mi nieto, que le encantaba el fútbol y jugábamos y nos pegábamos unos palizones jugando al fútbol. ¿Qué quiere ser? Futbolista. Después del 2001, de las Torres Gemelas, ¿qué quiere ser? Policía. Todo el mundo quería ser policía. ¿Y bomberos? Hoy ya no quiere ser nadie bombero. Nadie. Con todo lo que está cayendo. ¿Qué quieres ser ahora? Pregúntale a los niños lo primero que quieren ser. Influencer. Lo primero que quieren ser. Son datos estadísticos del CIS. Influencer. Que no digo que sea malo, que uno pueda ganarse la vida ahí. Está bien. Pero es como si no hubiese nada más. Y en medio de todo esto, amados hermanos, el Señor nos dice que alimentemos nuestra fe. Que nuestra fe no tiene que ser una fe como la de estos hombres que se suben a la barca, que van al otro lado, y cuando viene la dificultad, se les viene abajo la fe. Y el Señor, que es la segunda frase, dice que mientras navegaban se durmió, cansado, no hizo como que se dormía, sino que estaba cansado de tanto ministrar. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Mateo dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Dónde está vuestra fe? El Señor como que preguntase a su iglesia, ¿dónde está puesta vuestra fe? En ti, Señor. Sí, pero cuando vienen las dificultades, oímos, por lo menos yo he oído, que el Señor me ha dejado. Que es que el Señor no se acuerda de mí. Es que el Señor parece que duerme, como decían estos. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Lucas 18:8 hemos dicho, hallará fe en la tierra cuando ve el Hijo del Hombre. Judas 3:20 nos dice, pelead ardientemente por la fe. Por la fe. Pablo en esa armadura de Dios que nos dice que nos equipemos con ella, que tomemos las armas para resistir en el día malo,
está narrando todas las armas, desde el cinturón, la coraza, el casco, el apresto del Evangelio de la Paz, la espada del Espíritu, y dice, muy curioso, y sobre todo, sobre todas estas armas, hombre, uno diría, yo la espada, la palabra, está muy bien, claro que sí. Sobre todo para otros será pues el yelmo de la salvación, porque tengo tan malos pensamientos que necesito la protección de mi cerebro, de mi mente, porque la mente es donde aterriza el enemigo, pero vamos, con malos pensamientos, con sentimientos de culpa, que luego nos llevan a actuar equivocadamente, porque como es el hombre y piensa, así actúa, lo dice Proverbios, no hace falta que lo digan los filósofos. Por lo tanto, es importante que nuestros pensamientos se ajusten a los pensamientos de Jesús, a los pensamientos del Señor. Qué bueno que vais a estudiar la mente de Cristo, qué bueno, porque habla de las características de la mente de Jesús, una mente humilde, una mente mansa, una mente... Ya lo estudiaréis o lo estáis estudiando, me encantó ese estudio, la mente de Cristo, pensar como piensa el Señor. Y nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos incendiarios que los adversarios tiraban para incendiar. Y entonces untaban con una brea, una especie, los escudos, ¿verdad? Y entonces cuando la flecha, eso, se apagaba. El enemigo... La única manera que tiene de hacernos caer, y eso es por el engaño, por la mentira. Por eso dice el escudo de la fe, contra la duda, contra la incredulidad. El escudo de la fe, sobre todo, es un arma defensiva, la que está hablando Pablo, puesto que Pablo no estaba con las legiones romanas y no veía esos, sí veía y sabía los escudos esos grandes que protegen. Si habéis visto las películas de Asterix o Obelix o alguna de romanos, que eran las que nos gustaban en mi época, ¿verdad?, esos escudos, ¿verdad?, donde se cubrían y parecían un caparazón y allí no entraban. No es ese escudo, es un escudo defensivo que el apóstol Pablo estaba acostumbrado a ver porque estaba al lado de un romano muchas veces, cuando estaba en la cárcel y cuando estaba custodiado en esa casa alquilada al final del libro de los Hechos. Pues un soldado hacía la guardia y lo veía y sabía cómo vestía y sabía qué armas y cómo llevaba y sabía cuántos nudos o cómo estaba liada la sandalia del romano y sabía los botones que llevaba. Y seguramente Pablo sabía todo y se fijó en ese soldado que le custodiaba, aunque él tenía cierta libertad de movimiento, pero estaba custodiado y se dio cuenta y dijo: vosotros tomad la armadura del soldado, la armadura de Dios, el escudo de la fe, para que podáis defenderos. La segunda de Timoteo 3:8, que habla de los últimos tiempos, habla de esos hombres y una característica es réprobos en cuanto a la fe, reprobados, es decir, no aprobados, apartados en cuanto a la fe. El carácter de los hombres de los últimos tiempos, y habla de personas religiosas que se apartarán, que seguirán fábulas, que engañarán a otros. Los tiempos que vivimos, amados hermanos, son parecidos o iguales tal vez que aquellos. Hay tres tipos de fe. Hay una fe que asiente, de mucha gente. Tú le preguntas a la gente, ¿tú tienes fe? Claro, algo tiene que haber. Sí, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Sí, yo soy creyente, pero no voy a misa. Sí, yo soy creyente, sí, de muchos años, y yo iba a la escuela dominical, pero ya no me congrego. No entiendo yo eso, ser creyente y no congregarse, porque uno es cuerpo, como ya sabemos todos, y no puede desligarse como un miembro por ahí suelto. Una fe que asiente y dice, es verdad. Lo que oigo, lo que me dicen, lo creo. Hay otra fe que acepta. Esa fe que asiente dice, es verdad. La fe que acepta dice, lo creo. Yo lo creo. Eso que me ha dicho, que me está diciendo
el predicador en esta mañana, o me dice el pastor cuando predica, o el maestro de grupo, de célula o de gema, o lo que tengáis, yo lo creo. Lo creo. Y por eso estoy aquí, porque yo lo creo. Pero hay una fe que obedece. Y esa fe dice, lo hago, que es lo que más nos cuesta. Porque una cosa es decir, lo acepto, otra cosa es decir, lo creo, y otra cosa es decir, lo obedezco. Cuando yo no cultivo la fe, esa fe de la que nos está hablando el Señor, pasemos al otro lado, o que les pregunta, ¿dónde está vuestra confianza? ¿Dónde está vuestra fe? Si estoy yo con vosotros, en la barca, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué tenéis miedo? Claro, es una cosa muy natural, es una cosa humana, es tener un temor ante eso, eso es natural, nos pasa a todos. Es una emoción y entonces algo se despierta en nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar con esto, Señor? Y comenzamos a orar y lo ponemos delante del Señor. Es muy natural, es muy loable que tengamos temor ante una cosa incierta. Eso brota de nosotros, es de nuestra propia naturaleza. Por eso nuestra fe tiene que estar depositada en Él, en Jesús, en lo que Él nos dice, no en mi fe, no en lo que yo he aprendido, lo que ya se me enseñó hace tiempo, porque cuando echo mano de esa fe en mi fe, resulta que me vengo abajo. Me doy cuenta de que sí, la fe la tengo aquí, pero no ha calado en mi corazón. Y no descanso en Dios, y no duermo. Y tengo insomnio. Y esto me preocupa, y esto me angustia, y esto ya me va preocupando. Y cuando me voy ocupando y preocupando demasiado en una cosa, eso, amados hermanos, es peligroso. Se puede caer en una crisis de ansiedad o en una depresión. Por eso nuestra fe tiene que tener un objetivo, y ese es Jesús. Porque si no cultivamos la fe, esta nos lleva a la duda. Y la duda, que no es pecado. ¿Por qué dudáis? Cosa natural. En ese primer estadio. No sé. La duda pues, también es innato a nosotros. ¿Quién no ha dudado muchas veces? ¿Quién no ha dudado en un momento de crisis, de lucha? ¿Quién no ha dudado? Yo he dudado, claro que he dudado y he tenido mis crisis. En el seminario pasé una crisis de fe tremenda en el segundo año. Yo me quería volver a mi trabajo. Con lo a gusto que estaba despidiéndome de mi jefe, Señor, y me daba todas las ventajas y todas las maravillas para que no me fuera. Y tuve mis dudas. Y no sé si está Esther por ahí. Eunice era muy pequeñita en el seminario, pero el segundo año yo tuve una crisis de fe. De fe. No solamente de llamamiento, sino de fe. Me tuve que aferrar al Señor fuertemente. ¿Por qué? Porque somos barro, somos vulnerables, amados hermanos, por lo menos yo. Igual a vosotros no os ha pasado nunca, pero yo sí he tenido mis crisis. Y esa duda, amados hermanos, si no la alimentamos con la fe, con la confianza en lo que Él es, lo que Él dice, nos va llevando a la desobediencia. El pueblo de Dios comenzó a dudar, ¿será verdad? Moisés no baja. Y aquí tenemos un montón de oro que hemos sacado de Egipto. ¿Y si nos hacemos un becerro? Y la desobediencia lleva a la incredulidad. Moisés no bajará. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Nos ha abandonado. Él, mira que bien está allí con Dios. Está de maravilla. Ahí 40 días pasándoselo bien. Y nosotros aquí, mientras Josué estaba un poquito más arriba. Por eso Josué entró en la tierra prometida y los demás ni uno. La incredulidad nos lleva a la rebelión. La rebelión nos lleva a la apostasía, de la que nos advierte Judas. Y nos advierte el autor de Hebreos. Y nos advierte el Señor. Orad y velad. Cuidado con los falsos maestros, cuidad, porque intentarán apartar incluso a los creyentes. Y algunos seguirán a las fábulas, aquello que les gusta, que les agrada.
Por eso nuestra fe, amados hermanos, tiene que correr necesariamente riesgos. Los discípulos tenían una fe sin ninguna expectativa, una fe emotiva. Vamos con Él, pero sin perspectiva, sin rumbo. Una fe náufraga, porque también hay varias fees que nos dice la Escritura. La fe náufraga, 1 Timoteo 1:19, dice que algunos naufragaron en la fe. ¿Y qué es un náufrago? Está en medio de un mar, ¿verdad? Y bueno, encuentra ya un islote y allí se queda a ver si lo rescatan. Si habéis visto la película de Náufrago de Tom Hanks, es buena. Si no hay una fe dirigida, sin desafío, sin dirección, es un barco a la deriva. Una fe náufraga, una fe que confía en sí misma. Voy a decirlo en valenciano, en sí misma. Como el Titanic. Este barco no lo hunde ni Dios. Eso dijeron. Se atrevieron a decir que no hundía Dios el Titanic. Y Dios no hundió el Titanic. Lo hundió la soberbia, la autosuficiencia, la confianza en uno mismo, el decir no va a pasar nada, vamos, y un iceberg, nada. Lo peor está debajo del iceberg. Pero eso que quedaba ahí rasgó varios de los compartimentos estancos que lleva el bar. Y hay algunos que si toca 1 o 2 compartimentos aún se puede salvar, pero como toque 3, 4, depende de los que lleve, se hunde. Y se hundió, murieron, ya sabemos la historia, ¿no? Una fe náufraga. El pecado nos endurece y si no me arrepiento, amados hermanos, me va a llevar al naufragio de mi fe. Tengo que confesar mis pecados al Señor rápidamente, revisar mi vida, examinarnos, como hemos cantado también delante del Señor. Ellos no prestaron oído, no habían entendido. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y ellos pondrían su fe en las circunstancias, en las situaciones, como nos ocurren a nosotros. Señor, que perecemos. Mira qué viento, mira qué tempestad, mira dónde estamos, mira qué crisis estoy viviendo, mira que no puedo. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder pagar los libros de mis niños en el colegio? Un 30% más. ¿Voy a poder pagar la luz? ¿Voy a poner el calentador? ¿Voy a poder poner esto en esto? Y esto que es propio de nuestro ser, de nuestra naturaleza humana, amados hermanos, nos lleva quizá a preocuparnos ya, en vez de ocuparnos, y basta cada día su afán, porque vamos rumbo al otro lado, y nuestro lado de la otra orilla es la eternidad con el Señor, cuando Él nos llame a su presencia, o a la misión que Él nos ha llamado a cumplir aquí, en Elche, en los puntos de misión donde estamos, en la obra que Dios ha puesto ahora, que empieza el nuevo curso y nuevas perspectivas, proyectos que tiene el Señor para esta iglesia, un aniversario que vais a celebrar el próximo año, o posibilidades. Eso es lo que tenemos que ver, porque el Señor ha dicho, pasemos al otro lado. ¿Dónde está vuestra fe? La fe que el Señor nos indica, nos llama a desarrollar, a trabajar, indica una dirección. Hay una misión que cumplir. Si no es una fe dirigida, tu fe, mi fe, es náufraga. Una fe que necesita, además de dirección, necesita ser probada. Ser probada. Recordad al Señor al final que nos dice que, y en Apocalipsis nos dice, ¿no? El justo sea justo más y el impío lo será más. Las líneas paralelas divergen cada vez más entre lo santo y lo profano. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno y no sabe uno lo que es. Cada vez diverge, cada vez nuestra fe, la fe en el Señor, el cristianismo está siendo más atacado. Intenta ser erradicado de todo el continente africano. Lo que se está intentando es desarraigar la fe en todo un continente.
en África. Ese es el plan diabólico, que en África no quede un solo cristiano, todo sea África, el continente musulmán. Y están empeñados en ello. Y aprovechando las debilidades que estamos viviendo en Europa, amados hermanos, debilidades en la economía, en la política, en los valores, en la alimentación, en la crisis de toda índole, se está añadiendo, amados hermanos, la debilidad espiritual de la fe. Un continente como Europa, que cada vez hay más incredulidad en Europa. Pero ¿cuándo nos vamos a volver al Señor? Dice que se anegaban, se hundía el barco y peligraban sus vidas. Versículo 23. Las pruebas fortalecen nuestra fe, amados hermanos. La fe tiene que ser probada. Si no, va a ser ahogada por las dificultades y será, si antes decíamos una fe náufraga, una fe muerta. También nos habla Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2, 20 y 22. Cuando actúo, cuando atravieso, cuando me aferro al Señor, aunque haya tempestad, aunque la barca vaya de aquí para allá, pero sé que Él está en la popa y está durmiendo, descansando, o en la proa, o a estribor, o a babor, da igual, pero está en la barca conmigo, aunque duerma, si está Él, todo está controlado. Tu situación está bajo control, hermano, hermana. Si yo pongo mi fe en stand-by, estoy muerto. Bueno, ya mañana, ya veremos si pasa esta tormenta y ya veremos. No. La fe hay que activarla día a día y cuanto más pruebas, ¿sabéis? Cuanto más dificultades y más pruebas y más persecución, la Iglesia más creció. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que permitir el Señor? No enviar. No envía al Dios ningún mal. Dios quiere el bien de todos y de toda la humanidad porque no quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos se salven. Todos. Todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Todos. Pero sí permite situaciones para despertarnos y hacernos ver dónde está nuestra fe, que es el ABC del Evangelio. Uno de los fundamentos. La fe en acción traerá bendición. Tenemos a Abraham, tenemos a Rahab, por su fe. Descansó en lo que le dijeron los espías. Dios ha tenido misericordia de ti. De mí, cuando una mujer vivía arriba de la ciudad, ya sabemos de qué tipo de mujer y qué vida llevaba. Y los hombres subían por esas callejuelas cuando nadie los veía, entre ellos muchos fariseos que Jesús denuncia, y Santiago, son los que entran en la casa de las mujercillas y, por no decir otra palabra más fuerte, los suaviza. Y aquella mujer que podía haber dicho yo no merezco ni gracia, ni misericordia, ni amor, ni perdón. Soy la más pecadora de todo Jericó. No hay otra peor que yo. Sin embargo, le dijeron, mira, tú pon una señal. Pon ahí en el muro un cordón rojo, como nos recuerda la sangre de Jesús que nos salva. Y fue salva. Y cuando vengamos a destruir Jericó, Dios tendrá misericordia de ti. Y así fue. Y si leemos la genealogía de Jesús, ¿aparece Rahab? ¿O no? Sí, leedla y veréis cómo aparece Rahab. Fe, confió, descansó.
en lo que Dios estaba haciendo. Por eso Jesús les reprocha la fe. ¿Por qué dudáis? Estamos cumpliendo una misión. Os he dicho, pasemos al otro lado. No hemos venido aquí en medio del lago, ni para una excursión, ni hemos venido para pasarlo mal, ni para ahogarnos. ¿Vosotros creéis que Jesús hubiese dicho esto? Ese canto que no sé si lo cantáis aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre aquí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Cuál es la tierra que nos ha dado? Elche. Hay gigantes, los hay, dificultades también, pero nos ha traído aquí, os ha traído aquí con ese propósito. Por eso, si te sientes así, amados hermanos, tras una pandemia que nos ha cribado, tras esta guerra que no sabemos cuándo acabará, que nos está poniendo en una situación difícil, en medio de todo esto, como cantábamos o cantamos, yo hace 40 años lo aprendí, en medio de las pruebas la Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Mira que ha pasado por pruebas la Iglesia y Dios ha sido fiel. Ha sido fiel contigo, ha sido fiel conmigo, ha sido fiel con nosotros. Por eso, si te sientes que peligra tu vida, tu familia, tu trabajo, la salud, la integridad, tu fe, aunque digas aquí perezco, aunque grites desgarradamente, Jesús quiere ir un paso más adelante en el desafío de tu fe, por muy difícil que esté la situación. Y es una fe que descansa en la verdad. Descansa en la verdad. Jesús lo dijo y es. Pasemos al otro lado de tu tormenta, de tu situación. No era una fe fingida la que él esperaba de sus discípulos, como Timoteo le dice, o Pablo a Timoteo, tu fe no fingida, le dice. Y habla a Timoteo de su abuela y de su madre. Una fe verdadera, genuina, no fingida, no puesta en cuando me va bien. Ellos sentían abandono, soledad, miedo e incertidumbre, es verdad. Pero la fe tiene que descansar en la verdad, porque contaban con la promesa. No os he traído aquí para que perezcáis. No os he traído para dejaros en mitad del lago de la prueba, porque Jesús ha dicho y dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Por lo tanto, una fe genuina, no fingida. Una fe, hemos dicho, náufraga, una fe muerta, y la Biblia nos habla también de una fe no fingida. Y la fe no fingida es la que descansa en la verdad. Una fe pura, sin mezcla, íntegra, limpia. Mirad si estáis en fe. 2 Corintios 13:5 les habla. Mirad, no seáis que seáis reprobados aquellos que se creían y no tenían seguridad de su salvación. Mirad si estáis en fe, probaos. ¿Os trae arrepentimiento el Espíritu Santo? ¿Os convence? ¿Hay tristeza por el pecado? No, me da igual. Pues prueba tu fe. Porque la tristeza, según el mundo, es para perdición. Pero la tristeza que tiene el creyente es para arrepentimiento, es para salvación. Cuando un creyente está triste, es porque tenemos que examinarnos. No es que Dios me haya abandonado, algo no funciona, algo, si estoy triste. Y si estoy triste con razones, tengo a mi consolador que está a mi lado, el Espíritu Santo. Tengo a mi roca fuerte, tengo a mi escudo. Tengo sus nombres, que es nombre sobre todo nombre, que expresan todos los nombres de Dios, su soberanía, su carácter y su propósito para cada uno de nosotros. Cuidemos nuestra fe, que no naufrague por negligencia, o que esté muerta,
por el pecado, ponerla en descanso. Tenían su promesa, vamos al otro lado. Tenían su presencia, un paso más de esa promesa. Pasemos al otro lado en medio de la tempestad porque estoy contigo en medio de ella. Él está en tu barca, Él está en el horno con aquellos amigos de Daniel que por su fe fueron echados ahí. Y si visteis el concierto de Marcos Vidal por YouTube anoche siguiendo el centenario, cantaba esta canción, de Buscadme y viviréis, que a mí me encanta, y la de Cara a cara, la última que canto. Amados hermanos, en ese fuego de la prueba, en ese fuego, no había tres, se veían a cuatro. ¿Quién estaba en medio del horno? Estaba Jesús. Jesús podía haber dicho, ángeles, rodead y enfriad el horno. Y los ángeles rodeando aquel horno, enfriando el horno para que aquellos amigos de Daniel no se quemasen. Pero dice que se veían cuatro. Es decir, que ¿quién está en la prueba contigo, conmigo, con nosotros? ¿Quién está en el problema? ¿Quién está en la médula de tu situación? ¿Quién está? Está Jesús contigo. Está Él contigo. Está ahí contigo. Por muy mal que lo pases, hermano, hermana, está contigo. Atravesará este mes que se acaba ya y vendrá septiembre y octubre y diciembre si Él no viene antes o tiene otro propósito y estará contigo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo termina la gran comisión? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claman los justos y Él oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17 y 18. Cercano está el Señor y salva. Por lo tanto, no permitamos que ninguna circunstancia marque nuestra vida o la interrumpa o merme nuestras fuerzas. Mi vida la marca el Señor. Por lo tanto, pelead ardientemente por la fe. Y tenían, además de su promesa, su presencia, tenían su protección. Poder protector. Todo volvió a la calma, todo volvió igual que estaba. Y el Señor, no sabemos si siguió durmiendo o ya estaban arribando a la otra parte y despertó. Pero para Jesús, todas esas cosas, impedimentos, dificultades, son cosas muy naturales que Él controla. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Lo es, pero tenemos que vivirla de manera natural, en el día a día. Es natural. Que el obrar de Dios, que su fidelidad, que su poder, que su sanidad, cuando Él en su soberanía quiere traérnosla a nosotros, para Él es lo normal y tendría que ser lo normal en nosotros. Como alguien dijo, ¿no? En mi iglesia, decía alguien, hay oro y plata y hay todas las comodidades, pero los cojos no andan. Es para leerlo, y para pensar. Tenemos de todo, pero no ocurre nada. No digo que sea aquí, era en esa iglesia de ese que dijo esa idea. Una fe, amados hermanos, que indica una dirección. Una fe, amados hermanos, donde el Señor, ¿verdad?, prueba esa fe, pero también descansa en la verdad. Y arribaron a esas 10 ciudades, a Decápolis, a la tierra de Gadarenos, porque tenían que escuchar otros, tenían que depositar su fe en el Señor. ¿Cómo iba a prevalecer con una fe tan débil, amados hermanos? Hay retos, hay desafíos por delante que el Señor tiene delante de vosotros como iglesia. Y el Señor ha dicho, vamos al otro lado de tu circunstancia, de tu situación. Pasemos al otro lado y aunque estés en medio del mar y parece que zozobra, que zarandea esa barca, mira, adelante, Jesús está al frente llevando el timón. Y si a veces, Jesús, ¿dónde estás? Parece que duerme
a babor, en la parte de atrás, piensa que Él está ahí controlando todo. Porque dice el Señor, nunca duerme el que guarda a su pueblo, nunca. Cercano, despierto, sus ojos están siempre atentos y sus oídos siempre también atentos al clamor de sus hijos. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿dónde ahora a estas alturas en nuestras vidas estamos depositando nuestra fe? ¿En la circunstancia, en el porvenir, en lo que nos pueda pasar, en la fe de ayer o en el Señor, que te dice, hoy yo estoy contigo, en medio de la prueba? Vamos a seguir predicando a otros lugares donde es necesario predicar para que esta ciudad de Elche se vuelva al Señor. Y lo hará a través de hombres y mujeres frágiles, débiles, barro como somos, pero hombres y mujeres de fe. Porque la fe, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.